Bienvenidos. Un gusto estar nuevamente junto a ustedes compartiendo historias de acá. Historias, personajes, encuentros con hechos y personas de nuestra región. Esta historia de Pueblo Chico, esta historia de nuestras comunidades, ese patrimonio intangible que forma parte de nuestra identidad. Y en esta nueva entrega, en este nuevo intercambio, en este nuevo diálogo, venimos a Rosario. Y estamos aquí, en calle Rivera, casi 33, en la casa de María Antonia y Juvenal. Una casa que tiene más de 100 años y muchísima historia, como muchas casas, como muchas calles, como muchos lugares de este Rosario querido, de este Rosario oriental. Y nos acompaña también otra figura, otro referente de la cultura, como es Jens Schou, o más conocido como Tajito. Tajito, bienvenido y gracias por compartir experiencias. Bueno, un gusto de recibirlos en esta casa que tiene tantos recuerdos. A mí me emociona estar aquí porque esta casa es el símbolo del teatro. Aquí viví momentos muy felices frente a aquella pareja de Juvenal y Antonia, de María Antonia Ortúzar y de sus hijos. Era la alegría del vivir. Juvenal Borrás. Juvenal Borrás. En ese patio, que después no sé si aparece en escena, recordamos horas muy gratas, de mucho bienestar, de mucha alegría, la alegría del vivir cotidiano. Casa que se mantiene en muchos aspectos casi intacta. Sí, esto a mí a veces me mueve el piso, me mueve el alma. Me hace acordar cuando uno visita en Piedra Negra, allá en Chile, la casa de Neruda. De Pablo Neruda. Tiene magia. Isla Negra. Tiene magia, tiene algo que te mueve. Bueno, los dos artistas. María Antonia, una artista de Rosario. Una artista, aquella apuntadora de buen humor, con sus 90 jóvenes años, y Juvenal con su picardía y sus cosas. Esos señores gentlemen de Rosario de aquella época, ¿no? Sí, sí. Con una entrada lateral que era para diligencias. Bueno, yo no puedo decir, yo no soy historiador, porque a veces dicen no historiador, yo he investigado. Cuando los veteranos me empezaron a contar historias del 900, del 20, del 30, yo no les creía mucho, creía que eran fantasías, que eran exageraciones. Que había mucho mito. Que había mucho mito. Y yo voy un día a Montevideo, a la Biblioteca Nacional, y me inscribo para investigar en los periódicos que tuvo esta localidad. Son los 40 periódicos que hay en Montevideo, en la Biblioteca Nacional. Y ahí me asombro. Y me sorprende y me llama la atención y bueno, y casi que perdí un poco la normalidad de mi vida, porque aparte de la actividad mía propia, tenía que estar los martes en Montevideo para ver los periódicos y sacar material de ahí. ¿Y qué se encontró? Con un Rosario fascinante. Fascinante. En los años 1880, 1890, 900. Es una historia apasionante, casi digna de vivirse aquello, de la convivencia social, la solidaridad, la armonía, las fiestas, la parte cultural, los médicos famosos de la época y los farmacéuticos que vinieron de Europa. ¿Era una de las principales ciudades del interior del Uruguay? Y estaba colocada en el 6º lugar, en el banco, por ejemplo, el Banco República, el movimiento comercial en el 6º lugar. En el departamento era la número 1, indudablemente, no es porque uno sea rosarino, están los censos, los datos estadísticos. Y bueno, se quiso separar de Colonia. Se quiso crear el departamento de Rosario. El departamento de Rosario, que fue impulsado por Cuñarro y Espalter de Rocha y Cuñarro por Flores. Y no se logró por razones políticas, pero tenía el apoyo también de Colonia Suiza, de Valdense, de toda la zona, de toda la región. Porque era un núcleo administrativo, económico y social. Centro comercial, industrial y cultural, estaba todo aquí. Y no se logró y bueno, fue una pena porque es largo de explicar esto, ¿no? Esta es la historia de Rosario, pero también en esto hay mucha historia personal. Y antes de seguir, después iremos hacia ese tema sobre la historia de Rosario, me llama la atención, y a mucha gente también, Jens Schou. ¿De qué origen este nombre y este apellido? Bueno, Jens es Juan y Schou es Montes, así que sería Juan Montes. ¿Pero de qué origen? De origen dinamarqués, danés. Mi padre vino de Odense, de Dinamarca, un aventurero con 20 años, América, una monedita, Alemania o América, América, con 2 amigos. Con una monedita sí, eligió entre Alemania y América. Entonces vinieron para América. Río de Janeiro,
la zona de Florianópolis, Bahía Blanca, Buenos Aires, Montevideo. Y le gustó el Uruguay, le gustó el sentido democrático de la vida acá. ¿Se parecía mucho a Dinamarca? Se parecía a Dinamarca porque veía pasar al presidente de la República yendo a la esquina o yendo al comercio sin ninguna auxilio, digamos, de seguridad, eso que hoy está tan de moda en tantos países, ¿no? Tanta pomposidad, Tanta ¿no? pomposidad, no. No había. Eso fue siempre así. Eso horizontal de nuestro país, que es bueno destacarlo, Es ¿no? bueno destacarlo, claro que sí. ¿Eso qué año, qué década? Y en los años 27, 28, en la época que estaba llegando el centenario, ¿no? Exactamente. Con todas las El construcciones. centenario de nuestro país, Y exactamente. mi padre era de la Escuela de la Construcción. Y en el periodo entre guerras en Europa también, Sí, ¿no? Donde antes, se vivía... sí, ya digo, antes del nazismo, que se desarrolla después fuertemente, ¿no? Pero lo que quería decir de mi padre en ese sentido es que él se enamora de esta tierra y llega a Rosario a realizar una obra que fue el tanque de Oce. Era constructor. Constructor. Y él fue de la escuela de la construcción, la mejor escuela de la construcción de Europa. Entonces venía con conocimiento, por eso le decían ingeniero y no era ingeniero. Y él discutía con los arquitectos y decía que aquí gastaban Portland de más, y que gastaban más de la cuenta. Y bueno, hizo obras importantísimas en el país. ¿no? Y de la mano de la construcción llega a Rosario. Y llega a Rosario. Y aquí construye varias construcciones, tiene varias construcciones. Aquí en una cuadra hay la casa de Alfonso Garala, el padre del señor que fue senador. Carlos Milton Garala. Esa casa la construyó, ahí hay un Art Deco, y las casas del Círculo Católico también. Hay varias. Hay varias construcciones donde él demostró su conocimiento. Bueno, estuvo en Canelón, en Maldonado, en Rocha, en el Arroyo Baliza, hizo el puente sobre el Río Negro, puente del Pereira en la Ruta 1, sí. la Norteña en Paysandú, fábrica de papel también. Es decir, hay toda una historia que... Es otra historia. Es otra historia que no es el momento, ¿no? Pero ya que tú me preguntas, te digo... Ese papá constructor se afinca en Rosario y... Y él se llama Tage Escow. Entonces, cuando nace este niño chiquito, recién nacidito, Jens Escow, los amigos, que ya tenía muchos acá, porque era un hombre que era muy afable y muy de hacer amigos. El hijo de Tajes. El hijo de Tajes, Tajito. Por eso, es con G. Con G. Por eso es Tajito con G. Exactamente. No de un tajo, de un sí, corte. Sí, por eso desde el que nací tengo y yo soy el maestro Tajito, de todos me conocieron así, de chiquito. Jens Juan. Juan Enrique sería, José Enrique Escow y Juan Enrique Montes. Juan Enrique Montes Enrique sería, porque Henry, el apellido de mi madre. ¿Mamá, justamente? Mi mamá era hija de Juan Henry, que Juan Henry nació en el 1863 acá en Rosario. Los padres vinieron de Francia en la década del 50, 1850. ¿Francesa, saboyano? Francesa, de Burdeos. De Burdeos. Y en esa época vinieron saboyanos, pero más que nada franceses de la zona oeste. Y Henry dice que era de origen inglés, que estaban en Burdeos, no sé cómo es la historia, ¿no? Pero hay una mezcla. Pues yo tengo de español, de italiano, de Dinamarca y de varios lugares europeos. Venimos de los barcos. Venimos de los barcos. Como todos uruguayos, ¿no? Sí. Y ese Tajito, ese Jens, niño que se cría en Rosario, adolescente, ¿se hace docente? Sí, yo viví una niñez y una adolescencia espectacular. A pesar de un problema muy serio que yo viví a los 6 años. Pues yo vivía en Montevideo. Yo nací acá, pero estuve en Melo, estuve en Canelones, en Montevideo 2 veces, hasta que al final mis padres se separan y vengo yo a vivir al Molino Rosario, un paraíso el lugar. Yo no sabía diferenciar un caballo de una vaca, era un montevideanito. Cuando hablamos molino de Rosario es el Paso Molino. El Paso del Molino. Lo que era el molino de Fuica. Exactamente, el que les han conocido como Molino Fuica, que fue fundado en 1851 por la familia Nin. Y después fue el Viñi, el mismo del Molino Quemado. Del Molino Quemado. Y después fue Garat Indar. Quedó otra historia de los molinos aquí en el río Rosario. Una historia interesantísima. Del molino de Artola al molino... Y ahí se desarrollaron escenas tremendas del 1864, ¿no? En el caso del Capitán Bion, por ejemplo. El Capitán Bion, ahí murieron 30 soldados del ejército y 10 suizos. Esa es otra historia que... Es otra historia que otro día la contaremos. El comandante Bion que se separa de la colonia. Pero fue una tragedia, fueron 40 muertos.
Ahí la cancha Rosario Atlético, para los que Para no ubicar saben a bien, los oyentes. el Parque Federico Viera, la Fanaesa, toda esa zona. Exactamente. Cuando recorren Rosario se encuentra con la vieja planta de Fanaese y el Parque Federico Viera, El Paso del cancha de Rosario Atlético. Allí está Ahí estaba la Plaza de Toros también, la Plaza de Toros española, que después el Arroyo Coya se encargó de llevársela. como muchas veces. Como se llevó el puente de la Ruta 2 y el Puente Verge, y el viejo puente de La Paz anterior al Puente Negro. O sea que el Arroyo Coya tiene antecedentes destructivos, Pero no solamente de yo ahora. no sé si el ministro está enterado de todo esto, ¿no? Pero hay 6 o 7 grandes inundaciones. La del año 19 fueron 2. Antes, y los técnicos sabían mucho y le dijeron que no había problema. Y el puente, que estaba bastante adelantado, se lo llevó todo el maderamen del puente. Marchó 1919. 19. En el 13, 2 inundaciones. En 1913 el agua pasó por encima del puente del ferrocarril, pero no le afectó. No le afectó. Los Le ingleses hizo lo una hacían entrada. bien, ¿eh? Sí. Lo hacían muy Ellos bien. decían que era de puente para 1000 años, ¿no? La empresa de Medici y la gente que hizo el puente, muy italiano e inglés. ¿Y el Arroyo Coya también se llevó el Puente Vergen? ¿También? El puente Verge. Que es donde estaba la laguna del Bote. El puente Verge que une las dos bocas del Coya al Rosario. Y después pasó la arena, que es donde está la empresa de Prieto. Ahí está, de extracción de arena, Que en justamente. aquel tiempo se pasaba, ahora no. Digamos, esto es una historia interesantísima. Si nos ponemos a conversar, Bueno, seguimos sí. horas, Tajito. Y de docente, ¿por qué nace esa vocación a mí de la docencia? Yo tal vez la influencia de una tía que era maestra y yo me gustaba la docencia y fui un tipo muy feliz en lo que elegí, porque tengo recuerdos hermosos de los 30 años de carrera. Esas historias de Rosario que no se conocen a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Esos héroes anónimos de una comunidad, ¿no? Esa fe y esa unión, que es la que tuvo los primeros 100 años de la historia de Rosario, que fueron épocas dificilísimas, que eso no lo vamos a contar ahora. ¿Pero por qué fueron épocas difíciles de ser Rosario de los primeros Porque 100 Rosario, años? el nacimiento fue, el Rosario nació en zona de litigio, en el terreno del saladero que perteneció A Medina. pero Medina ya había comprado un litigio, había comprado un terreno que era de los belemitas, y los belemitas le habían dado, el gobierno de Buenos Aires en 1749, le había dado la posesión, pero una posesión que ellos nunca ocuparon y que siempre fue un poco, vamos a decir... Todo precario. Todo precario. Y después los vecinos que se instalaron en lo que hoy es Colonia Cosmopolita, en nombre de la colonización, fueron desalojados brutalmente por el ejército. Costó vidas. 4 hombres murieron. ¿Eso en peleando qué contra el época? ejército. 74, perdón. Ya en época en que ya Valdense y La Paz y Colonia Suiza ya estaban desarrollándose. Entonces había poco espacio y había que meter más gente ahí. Entonces había que sacar la gente. El que tenía 40 hectáreas le quedaban 20. Es decir, que lo sacaron a prepo a la gente. ¿Y ese era un Rosario solidario, un Rosario que acogía a la gente? Sí, entonces recibió mucha gente, había mucho porteño. Yo tengo un material ahí que tú lo vas a ver, que es el porteño agradecido, de lo bien lo que lo trataban y lo bien que le venía el que venía de afuera. Alguien de Buenos Aires que De vino Buenos acá, Aires. se instaló y... Te va a llamar la atención porque están los versos del poema del año 1896, que te van a llamar la atención. El que si se puede difundir eso en la escuela sería precioso. Y un Rosario que llegó a tener consulado argentino. 5 viceconsulados. De Austro-Hungría, por ejemplo. Austro-Hungría, italiano, español, francés y argentino. Y argentino. Claro. Que tuvo 24 líneas de diligencia que salían de Rosario. 24 líneas. 24 líneas que salían a San José, a Colonia, a la Lata Vieja, a Cardona, a un de la Valle, 2 días de viaje, a un paso del hospital, ahí que no van a dormir. Para ir a la Lata hoy se va a Cardona en 45 minutos. En aquella época salía a las 7 de la mañana, en la zona del Paseo de la Luz, ahí frente a Tata, vamos a decir, frente a la Bulgarita, y a las 5 de la tarde llegaba a Cardona. Y en Montevideo eran 2 días de viaje. Entonces, era más fácil ir a Buenos Aires que a Montevideo. Era un nudo de comunicaciones, Rosario, un nudo también. de comunicación con el puerto Rosario, el río Rosario y el puerto Rosario, que fue la gran puerta de los inmigrantes acá. Porque se habla del puerto del Inglés, de Malcolm, del puerto Concordia, de La Boca, pero Puerto Rosario fue la base. En 1900 teníamos 2.407 extranjeros. 2.407 extranjeros en el año 1900, aquí en Rosario. Acá, 872 italianos, 840 españoles, 200, no me acuerdo ahora si eran 60 o 40 franceses. Y después venían los argentinos,
que había 100 y pico de argentinos. Y suizo había 111. Me acuerdo del número porque tengo el número de Nueva Helvecia, que eran 227 suizos en esa época. Y 111 había en Rosario. Y 111 en Rosario. Y después había alemanes también, y una historia curiosísima de muchísima gente. ¿Y esa niñez y adolescencia, un Rosario donde qué juegos había, por ejemplo? ¿El Arroyo? Bueno, estaba el fútbol, que fue en 1901 ya Rosario tenía 2 clubes de fútbol, que debe haber sido el primero del departamento, supongo yo. ¿Qué clubes se acuerda? El club Cricket Fútbol Club y el Rosario Fútbol Club, que no tiene que ver nada con Rosario Atlético. Con Rosario Atlético. El cricket de origen lógicamente inglés, la influencia inglesa. Y la influencia del tren. Del tren. El tren, las locomotoras llegan en el 97 acá, y enseguida ya estaba la difusión del fútbol en esa época, en Montevideo. El cine, a los 6 meses de inaugurarse en Montevideo, en el Salón Rouge, la primera sala cinematográfica, se da espectáculo acá, cine extra. A poco tiempo los Lumière, seguramente. Sí, los Lumière, en 1898. Y en 1903 está el Salón Edison, en los galpones de Indar y la Casa Indar, que es otro cine ya más adelantado. Pero esta es una historia... Es un Rosario pujante, un Rosario que recibe inmigrantes, que recibe tecnología, que recibe avances de la época. El centro comercialmente que trabaja muchísimo con ganadería, con agricultura, y los comercios de lo más diversos, y la actividad bien diversificada, ¿no? Y fútbol de niño, fútbol, Arroyo. Carreras cuadreras, por supuesto. Se juntaban las rusticidades con las delicadezas. Peñas literarias, teatro, zarzuela. Acá venía una compañía de Carolina Duclos, que estoy hablando de Carolina Duclos, que era prestigiosa en Buenos Aires. A estar 6-7 días acá. En Rosario. Y el cónsul español, Modesto Espantoso se llamaba, que tengo material de Espantoso, una letra fantástica, no he visto, caligrafía maravillosa, mejor que la de Espantoso. Suena una contradicción. Sí, bueno, Espantoso, bueno, te cuento una anécdota. Espantoso recibe a la compañía de Carolina Duclos y él perdía la línea, él se iba con ellos y cenaba y se iba de la casa, estaba 4 o 5 días y en una oportunidad la señora empezó a levantar presión y llegan acá, eso me lo contó Osvaldo Borrás, sobrino de los dueños de esta casa. De casa. los dueños de esta casa. Y me dice Osvaldo Borrás, me contaba Osvaldo, dice, dígame, acá hay un señor horroroso, asqueroso, espantoso. Sí, señora, está acá. Una señora muy enojada. Una señora enojada porque el marido la abandonaba cuando venían las compañías de zarzuela, de operetas, teatro. Yo qué sé, fuera había... Sí. Y lo otro había carreras cuadreras. Y claro, las carreras cuadreras que son... corrida de toro. La gente dice corrida de toro en La Unión, en Montevideo, en Colonia. Sí, y acá, la Plaza de Toro, ¿quién se la llevó? El Arroyo Coya. El Arroyo Coya. Y están los programas de la corrida de toro. En 1883 fueron las fiestas mayores. 25, 26, 27 de marzo de 1883. Corrida de toro. Yo tengo los programas y bueno, en la calle de la Memoria está ese aviso sacado del periódico El Pronóstico. Tajito, y ese Arroyo Coya que tanto identifica a Rosario, que forma parte de la identidad, que se le cantan hasta canciones, también tiene una relación de amor-odio, porque se ha llevado muchas cosas de Rosario. Sí, claro, pero es que a veces no se le ha respetado. Ese es el tema. Como que es un arroyito. Los técnicos que estaban en el 19 le dijeron a la gente, no, que no vengan con pavada. Y qué pavada fue que... después levantaron el puente mejor y lo han tenido a mal traer, ¿no? Y ya digo, hay mucha historia del Coya, claro. Porque lo que pasa es que el Coya tiene 75 kilómetros de extensión y nace cerquita de Cardona a 150 metros de altura. Entonces, cuando hay una masa de 400, 500 milímetros y que durante varias horas avanza, se vuelve muy peligroso, ¿no? Se vuelve indomable. Sí. Bueno, tú me preguntaste de la docencia. Yo de la docencia tengo recuerdos también hermosísimos. Por eso yo soy un agradecido a la vida todo lo que me ha dado. Pasando por varias escuelas. Pasando por varias escuelas. La primera escuela que recuerdo, bueno, trabajé en el Cuadro allá. Sí, Paraje del Cuadro, sí. En el Paraje del Cuadro, sí. Siendo un chiquilín de 17 años, que yo me perdía los partidos de fútbol Rosario y Nueva Helvecia los domingos porque tenía que ir al Cuadro, pero se me llevaba el jefe Pirulo García, que era el dueño de Fagar, que Fagar nació con las empresas de acá, es decir, con el sifón de soda que le regalaba, que le vendía
Chávia, Leopoldo Chávia. De acá de Rosario. De acá de Rosario. Para la gente que no conoce el cuadro, queda de Tarariras hacia el norte, por ruta 22, ¿verdad? Rumbo al Cerro de las Armas. Exactamente. Bueno, después trabajé en Juan Lacase, que tengo un lindo recuerdo, en el año 53, con Elvio Rica, un director de primer Un nivel. Juan Lacase proletario, dependiente de las fábricas. En la escuela 105, pero en ese momento Juan Lacase era la 1 del departamento. Era la ciudad número 1 del departamento. Por el movimiento económico, por el trabajo. Te digo, yo recuerdo alumnos que se me iban con 14 años de la escuela, el cuarto año tenía yo, y se iban a trabajar a la fábrica y ganaban 200 pesos, o 205. Yo Que era más que un maestro. No, ganaban casi como yo, pero un niño de 14 años. Y trabajaba el padre, el tío, entonces aquello era un mundo de dinero que se cobraba cada 15 días. Y estaba el barrio Jardín así construyéndose, estaba esplendoroso el Juan Lacase que yo conocí. Después tuve el Juan Lacase del deporte que yo conocí a través del básquetbol, las competencias con el fútbol y el básquetbol que son llenas de recuerdos lindos, el CISA. Pero volviendo a Juan Lacase, trabajé 2 años en Florencio Sánchez con doña Juana Veloqui de Troche, una escuela magnífica, la escuela 93, Florencio Sánchez, muchos recuerdos lindos también, una experiencia valiosa. Y allí hicimos un curso de la UNESCO, lo hicimos gratuitamente, digamos honorariamente, y para los adultos, una lucha contra el analfabetismo. Es una experiencia que la hacíamos en las noches. Los maestros todos trabajamos honorario ahí. Honorariamente para combatir el analfabetismo. Sí, y fue una experiencia muy linda. Porque hay mucha gente mayor sí, que... yo tuve alumnos de 60 años, 63 años. Muy lindo, fue una cosa muy linda. El recuerdo de Florencio Sánchez esos 2 años. Un maestro vareliano, ¿no? Sí, yo no sé si vareliano, ¿qué? Pero esa sensación de educar al Uruguay como era el sueño de Varela, Sí. ¿no? Y ahí en Florencio Sánchez tengo recuerdo de la caída de nieve 2 veces, del granizo que nunca más veré, un esplendor terrible a las 2 de la tarde. Los niños lloraban de jardinera hasta tercero porque parecía que se acababa el mundo. ¿Qué año? En el año 54. Ya había cambio climático entonces Sí, en esa época. no, por eso digo, a veces me pongo a pensar, lo que pasa es que no se difundían esas cosas. En el 54 fue cuando Hungría nos ganó. Sí, la claro. final, que era una tristeza terrible porque íbamos 2-0, empatamos y después en 4-2. el alargue 4-2. Aquel Hungría de Puskás. En esa semana fue lunes de mañana llegando en la Olte, La Olte. llegando a Florencio Sánchez, nieve, cayendo nieve, pero nieve, nevada que se jugaba con los... Y a los 2 o 3 días otra nevada más. Y después el granizo, y después lo que te contaba, ¿no? Bueno, pero me fui por el... No, pero está muy bueno. Bueno, después trabajé en Rosario en la Escuela 3 y tengo los recuerdos lindos de Rolando Lón, de González Bonilla, de ella que se... Docentes, Rolando Lón, González Bonilla. Si empiezo a dar nombre, Chunga Laborde. Pero Chunga ya fue mi maestra cuando yo venía 2º año acá a la Escuela 3. Otra referente como docente, ¿no? María Luisa Laborde Girardo, una brillantísima maestra, extraordinaria. Que hacía un trío con María Fernández de Dová y Blanca Celio para que el instituto marchara, ¿no? Claro. Bueno, y después de la Escuela 3, yo gané por concurso, me voy a Nueva Helvecia, porque en aquel tiempo yo tenía mis afectos, éramos mi novia de Nueva Helvecia, yo de acá, y me voy ese primer año con mi madre a la escuela Barrio Robert. ¿A la escuela 96? A la escuela 96 que venía de La Boca, en el viejo edificio, esa esquina que está no digo un cachivache, no es la palabra, un edificio muy viejo. Que hay allí en el camino en la esquina, de cuando los doblás Columnas. para ir al Molino Quemado. A la izquierda. Y después construimos el edificio con la gente del barrio. Tengo recuerdos preciosos de esos 5 años que viví. Vivía para la escuela yo. Con don Emilio Robert, con el N. Brachi, con el Oscar Brachi, con el fútbol de los chiquilines, con el club uruguayo, con recuerdos de gente muy linda. Y un barrio Retiro también humilde. Y un barrio humilde con grandes problemas sociales. Y que Nueva Helvecia no los veía, tal que vez. no los veía mucho. ¿No? O no los quería ver. O no sé. Que no me animo Ya a en decir. aquel momento. En aquel momento estaba el problema. ¿Década del 50, 60? En el año 57. 56, 57, 58, 51 y 60. Yo trabajé hasta el 61 y me vine porque yo había sido director y ganaba 30 pesos más que de ayudante. Porque era una escuela urbana, esa escuela en categoría urbana. En las rurales ganaban más. Pero yo trabajaba como maestro rural. Y acá tenía el básquetbol, me perdí el partido y me vine por el básquetbol. Porque un día Nacional juega mi cuadro, juega acá y pierde en la cancha Nacional, porque Tajito no viniste.
porque me agarró el agua, la lluvia, en tormenta. Nacional de Rosario. Nacional de Rosario. Que aquellos que no saben, existía Nacional de Rosario, de la Plaza de Deportes hacia abajo, Exactamente. está lo que era la cancha de La básquetbol cancha de Nacional. el cuadro más pobre del mundo. El cuadro más pobre del mundo. Pero el Nacional de Rosario. Pero el Nacional de Rosario que jugó al fútbol y que tuvo tengo una experiencia de fútbol preciosa. Schubert Gambetta, Sí. director técnico de Rosario Atlético, Schubert Gambetta, ganador del Mundial del 50. ganador del 50, director técnico de Rosario Atlético, debuta acá en Rosario contra Nacional. Y nosotros le hacemos 4-0 a Rosario. Y Gambetta, con muy buen humor, se paseaba y decía, yo quiero dirigir al otro cuadro. Schubert Gambetta. Schubert Gambetta. Un campeón del 50 en Decía, Rosario. yo quiero dirigir al otro cuadro, decía, eso me acuerdo. Bueno, ¿y qué te voy a decir? Estábamos en la escuela hablando, ¿no? Terminamos Volvió a Rosario por el básquetbol. volví a Rosario por el básquet, ahí trabajé 14 años acá, la escuela 4, y después me presento otra vez a un concurso para hacer, digamos, curso de directores, porque se acercaba el final de mi carrera y tenía que aspirar a algo más. Y bueno, y me fue muy bien, hice todo un curso en Montevideo y termino en Colonia Valdense. 8 años en Colonia Valdense, en la dirección, también recuerdos muy lindos, de un equipo de... En la escuela de Valdense. En la escuela de Valdense. En la escuela 26. En la escuela 26, bueno, ahí sí empiezo a nombrar una, me olvido de otra, pero un equipo precioso. Así que yo les envío un saludo cordial, un saludo a todos aquellos que me conocen de Valdense, de Nueva Helvecia, de Juan Lacase, Florencio Sánchez. Toda la zona. Toda la zona. Pero además me conocen por otro tema que no es el tema de la escuela también. Yo empecé a trabajar apenas llegué a Rosario en turismo. Había un personaje acá que se llamaba Pipe Berazategui, que era un genio en materia de turismo. Él no era una persona de cultura, pero era una persona que tenía un carisma especial con los niños y con la gente. Entonces lograba algo que no lograba nadie. Y ya era natural, espontáneo él. Generaba la atención. No, un hombre que te daba la alegría de vivir y disfrutar una excursión. Y yo sin querer empecé a trabajar con él, porque un día me dice, mirá, vos sabés geografía, historia, me ayudás. Y allá salimos para Salto y para Rivera y para el Chuy. Acompañando grupos de viajantes. Sí, y haciendo peso. Y entonces íbamos a jugar la casa y en 2 horas vendíamos la excursión con él. Y eran de él, clientes de él. Bueno, el asunto es que yo con Pipe hice una experiencia inolvidable. Pero después trabajé con Carro en Colonia. Trabajé con Ascosta en Tararira. Cedré en Colonia Suiza. Todos patrones de primer nivel. Me decía Cedré, vos cedes, yo manejo. Y era el dueño de la empresa. Él manejaba. Y después Compañía Colonia me capturó, siempre que trabajara con ellos. Y ya los demás habían desaparecido por distintos motivos. Y yo trabajo en Compañía Colonia y después trabajo, cuando me jubilo, empiezo a hacer viajes internacionales. Porque hacíamos algún viaje internacional que inventamos Pelota Río Grande, Paraná Santa Fe, viajes de fin de semana, pero no podía ir más lejos. Una vez que me jubilé, yo empecé con turismo argentino, con el señor Velora en Montevideo, después con Durán, con Tour y Sendas actual hasta hace 2 años. Y así trabajé 53 años en el turismo. 53 años en el turismo. Y entonces, bueno, conocí Chile, Castro, que es la capital de Chile hoy, hasta Arica. El norte de Chile. El norte de Chile. Frontera con Perú. El desierto de Atacama. Bueno, Paraguay, Brasil. hasta Fortaleza, pero no solo en ómnibus, sino avión y ómnibus. Y tengo amigos y tengo recuerdos y añoranza de gente muy linda en Carlos Paz, la Peña de los Creadores. Si un día vas a Carlos Paz, anda a la Peña de los Creadores y decís que te mando yo. Una vez fui a Carlos Paz y usted me dijo, hay un lugar de Carlos Paz que a mí me gustó para hacer lo que es hoy en parte el Paseo del Carnaval, que son esas historias, sí. Y yo lo fui a ver eso. Eso lo fuiste a ver, bueno. Sí. Bueno, y en Carlos Paz está la Peña de los Creadores, que era media hora de humor, media hora de baile del momento y media hora de folclore y de tango. Y a la 1 se termina todo. Pero en un ratito hay una combinación. Pero los viernes yo hacía la excursión de manera de estar los viernes en Carlos Paz. Y tengo a mis amigos de toda la vida. Y yo ahora tengo como una añoranza, como una nostalgia, una tristeza. Porque además eso se junta con otros problemas que yo he vivido, que a todos nos toca. Se han muerto queridos, se han ido amigos. Amigos, claro. Pedro Mar, hace 2 años, que mi familia total, un hombre joven. que estaba justo para hacer el lugar que iba a hacer yo. El último viaje que realizo yo, y que él iba a empezar a trabajar como guía, y yo iba de pasajero. Y se me muere esa semana, Pedro, una cosa inconcebible. Un hombre exquisito también, ¿no? Una delicadeza de Y caballero. teníamos una relación espectacular, una amistad, como hermano de la muerte.
Nunca tuvimos un signo. Y bueno, y otros compañeros, ¿no? Aquino, Canario González, Aquino. Ernesto Borgoño. Un millón de anécdotas de los viajes, ¿verdad? Y de esos viajes, Tajito, hay mucha cosa que quiso usted como que traer a Rosario, ¿no? O como que se enamoró de cosas de ese pueblo que uno tanto quiere. Revaloricé lo nuestro. Ahí me di cuenta de que hemos vivido olvidados del turismo. Porque acá se pensaba en la industria, en el trabajo de la fábrica. Y el turismo tiene un poder impresionante. Y el Rosario tiene las posibilidades. Yo tal vez no lo voy a ver, algún día te vas a acordar si pasan unos años y decir, ¿te acuerdas cuando Tajito decía tal cosa? Porque tenemos historia, tenemos arte, tenemos naturaleza, tenemos personajes, tenemos artesanos de vuelo que a veces la gente no los conoce. Entonces, he conocido ciudades inteligentes, que ahí sí, te doy ejemplo. En la provincia de San Luis existe un pueblito que se llama Merlo. Bueno, Merlo ha sabido trabajar con inteligencia. Tenés el caso de Colón frente a Paysandú. Colón era un pueblito que era al lado de Paysandú. Daba lástima. Daba lástima. Y después creció muchísimo. Y hoy creció, pero con inteligencia. Se juntaron un técnico en gastronomía, otro en economía política, otro en cuestiones estas de difusión, como este. Sí, marketing. De marketing. Y entonces han hecho una maravilla. Federación es otra historia interesante. Y en Brasil tenés Bento Gonçalves, una ciudad netamente industrial que hoy está, además de industrial, turística. Falta visión, falta cabeza, falta creatividad. Sí, nos falta conciencia turística. Nosotros no creemos, no lo valoramos, pero lo que pasa es que no conocemos la historia. Nosotros acá el gran problema que tuvimos es que nos olvidamos de esa historia. Y mi profesor de historia, que yo los quiero mucho, como Chico Alonso, el profesor Justo, a mí me enseñó Grecia, Roma y la Cochinchina. Pero del pueblo nada. Claro. Y yo no puede ser eso. Pero cuando uno viene, por ejemplo, a la casa de Juvenal y Antonia, en el lugar que estamos, uno descubre un lugar fascinante que está como congelado en el tiempo. Seguro. Y bueno, y de esto acá, hay varias casas acá de este tipo. Yo me saco el gusto. A veces me dicen, no quiero ser demasiado expresivo en esto porque dicen, ay, que está agrandado. Pero yo traigo gente de Montevideo, he traído brasileños, argentinos, españoles, y se han ido sorprendidos y hasta exagerando los disparates de decir que esto es una cosa que más de lo que uno piensa, ¿no? Los elogios. Entonces, como que no creemos en lo local. Y yo digo, está muy bien lo regional, está muy bien la parte regional, pero vamos a empezar por la parte local. Valorizar lo nuestro. ¿Qué es lo que hace Nueva Helvecia? Que nosotros no lo sabemos hacer. No lo hemos aprendido. Uno viene a Rosario y encuentra como una ciudad gris. Yo la noto a veces con casas lindas, casas feas, calles no cuidadas. Sí. ¿Y eso nos falta para ir recuperando también? Seguro. La arquitectura, nosotros tenemos valores arquitectodémicos que están mezclados, ¿no? Tenemos las obras de Otaegui, que son espectaculares. Un arquitecto 6 obras de arquitectura moderna. Pero tenemos obras de Odriozola, tenemos obras de Arostegui, tenemos obras de Jones, tenemos obras de Gatto. Que no sabemos. Están ahí, hay que buscarla. Claro. Otaegui, por ejemplo, el Club Social Rosario. El Club Social Rosario. Lo que es la Casa Fuica o el BPS, exactamente. Seguro. Es juzgado. Es juzgado. Otaegui, que fue un arquitecto que marcó un estilo, una época. Claro, hay arquitectura Bauhaus, hay Art Deco. Y la arquitectura del siglo XIX, nosotros ahora estamos luchando con un grupo de gente del Villa Vieja. Villa Vieja, lo digo porque hay gente que no sabe qué es Villa Vieja, es la zona de Rosario más vieja. Calle Colón, calle Gará y calle Artigas. Cerca del Corralón Municipal. Cerca del Corralón, exacto. De ahí hasta Pascual de Chena. Son 3 cuadras, 15 cuadras a lo largo por 3 de ancho. Esa zona fue la zona donde Rosario parecía que iba a tomar mayor vuelo, porque seguro el ferrocarril se iba a hacer para aquel lado. Y en la salida por el Paso del Molino. Bueno, y ahora me olvidé que estábamos hablando. No, pero eso es justamente del avance que ha tenido Rosario en bueno, ese y el ferrocarril al final se hace del otro lado. Claro. Bueno, y ahí están tratando de revalorizar Villa Vieja. Villa Vieja tiene cosas interesantísimas. Que mucha gente no sabe ni lo que es Villa Vieja en Rosario. No sabe lo que es Villa Vieja. Y yo le digo el Paseo de la Luz. ¿Y dónde está el Paseo de la Luz? Y la cuadra Bullanguera. ¿Y dónde está la cuadra Bullanguera? ¿Y cuál es la cuadra Bullanguera? Vamos a caminarla. Entonces, no se ama lo que no se conoce. Entonces, hay que conocer para amar algo. ¿Verdad? Eso es lo que yo digo, lo que yo siento. A veces yo me desespero un poco porque me queda... Biológicamente la vida, ya sabemos que voy a cumplir 85 y no sé lo poco que me puede quedar. Pero quisiera ver algunas cosas que las sueño y a veces voy un poco vamos a contramano a veces de cosas que yo veo que se hacen.
Pero hay que tener fe en que el turismo cultural histórico acá tiene perspectiva interesante. Estamos a un pasito de Buenos Aires, estamos a un paso de Montevideo, estamos en una posición geográfica especialísima. O sea que tenemos lo que hay que difundir, concientizar y capacitar. Tenemos que capacitar. Yo ahora en mes de agosto, a fin de agosto, me han propuesto en la Casa de la Cultura dar unas clases a la gente que quiera ir, que sería Rosario y su historia, ¿no? Qué interesante. Pero yo lo hago con entusiasmo porque estoy convencido, totalmente convencido que acá se puede muchísimo. Ahora ya tenemos en gastronomía algunos avances y vamos a tener más avances seguramente. Y tenemos que aprender de las cosas buenas que hay. Yo tengo un ejemplo. Hay una ciudad aquí cercana que era para mí un pueblito perdido, más te digo, exagerando un poco, era un cuadrado de 25 cuadras por 25 en medio del campo. Y no tenía nada más que un bar en la esquina. Eso es Trinidad, en Flores. Eso es Trinidad. Y Trinidad ha cambiado con mucha inteligencia. Con mucha inteligencia. Han hecho una ciudad interesante. No digo que... Tiene parques, tiene peatonal. Pero tiene todo para un día de ver cosas. El Teatro Artigas. Yo estoy haciendo promoción de Trinidad y empecé a Rosario. Pero lo pongo como ejemplo. Cosas muy bien hechas, muy bien pensadas, ¿verdad? Y no quiero entrar en otro terreno, pero no sé qué... No, pero justamente tenemos una iglesia católica histórica también, ¿verdad? Sí. Es primera ciudad española de la región, Seguro. Primera advocación a la Virgen María del Uruguay, sí, exactamente. ¿verdad? Tenemos un arroyo Colla con toda su naturaleza, con toda su mística. Tenemos la calle de la Memoria, tenemos el Paseo del Carnaval, tenemos el Museo de la Bicicleta Antigua, que está en formación. Eso sí que tiene de Rubén nombre. Carro, allí en el Paseo Romántico. Rubén Carro, que es un genio, el tipo es un hombre, además no genio, como persona, como gente que trabaja por el bien de la comunidad, que con ideas pujantes y que es trabajar y trabajar, no hablar. Porque acá hay gente que hable, que habría que hacer esto y qué lindo sería. Yo esa frase la tiro. El hombre hace y trabaja y va adelante y está siempre. Y estoy seguro que en este momento va allá y está haciendo algo en su casa o en otro lugar para el bien del pueblo. Estamos hablando de la ONG Mirando al Colla. La ONG Mirando al Colla. ¿Y ese puente de piedra que nos quedó destruido? Y bueno, ese puente de piedra, eso que dicen que no se levantan, se puede levantar, es cuestión de... Claro, Rosario no tiene poder político. Eso lo digo yo, me atrevo a decirlo. Entonces quizá eso sea una contra grande que tiene nuestra localidad. No me refiero a una persona, me refiero a la realidad que yo veo cómo se manifiestan las cosas. Pero que eso se puede levantar. Pero AFE dice no, pero no come ni deja comer. Porque se podría decir, bueno, lo hacen ustedes. Nosotros teníamos gente para hacerlo. No hacerlo igual, levantarlo en otra forma. Pero ese arroyo está para aprovecharlo todo. Un mangrullo, un mirador, artesanía. Tenemos artistas como Vidar, artistas como Sánchez, que trabaja en falso vitró. Vidar es un artista y un poeta. Y ahora recién lo están conociendo. Claro. No se conoce. Y bueno, Mario Cuitiño ahora ha sufrido un problema con su pobre señora que ha tenido un problema serio de salud. Otro gran artista de Rosario. Otro hombre que está muy caído ahora, muy alicaído, porque, claro, la señora, la vida de la Argentina que viene, ella vino de Buenos Aires, se encantó con el lugar y le gustó. La señora de Carro, hablando de gente que viene de otro lado, es de Colonia. Ella está loca de la vida haberse venido de Colonia a vivir a Rosario, ahí en el Paseo Romántico. No hemos hablado mucho del arte mural. Del arte mural. Recuerdo año 94, una conversación que tuvimos, una observación que usted había hecho, que había muchos corralones acá en Rosario, muchos muros. Sí, y aprovechar esos muros para contar la historia de la ciudad. A veces uno se le va la mano. La experiencia después te enseña que hay muros que no se pueden tocar, que por el grado de humedad que tienen, hoy si lo hago digo, no, acá no, porque después el mural se tira al suelo, no puede salir adelante. Pero es una ciudad con muchos corralones, muchos muros. Sí, muchos muros. Bueno, y así empezamos alocadamente, sin ningún... Que no fue una copia de San Gregorio. Nosotros empezamos sin saber que San Gregorio estaba haciendo eso. Pero lo nuestro fue histórico, porque la idea nuestra nosotros mismos nos atamos a un eslogan, no digo. O un patrón. A un patrón. Que era la historia. Hacer la historia. Era rescatar la historia por intermedio de los murales. O sea que los murales, el 95% de los murales tienen un doble propósito.
¿Cuál es ese doble propósito? Lo artístico y Darle lo la histórico. oportunidad al artista, pero a la vez remover una historia. Y si habrá habido discusiones sobre eso. Recuerdo gente de orquesta allá en la plaza, pero que fulano, que por qué ponen a fulano, que por qué... Y logramos lo que queríamos, que era que discutiera todos aquellos valores de gente de orquesta. Sí, pero no. Frente a la plaza. Sí, pero no. ¿Y por qué no está fulano? No, pero eso es folclore. No, esto de orquestas. Por eso Don Domingo Yaquero. Giachero, Tito Brum. Tito Brum. No, está Alío, otro muchacho espectacular. Que se fue muy joven. Valeria Lima, que está ahí guardadita en el centro del Valentín Gómez. Mario Pérez, que fue el cantante de la época de Panchito Nolé, que decía era el número 1 del interior. Que era de Rosario. Y que era de acá. Yo en una excursión, una vez vengo con un muchacho de Montevideo que ya está acostumbrado a venir y que nunca hablaba. Y me dice, Tajito, espere un poquito. Y yo estaba mirando la corrida de toros en Rosario, que hay un mural, ¿verdad? Que está para recuperar ahora, para, se dice, restaurar. Y me dice, espera un momentito, y me pone música de las corridas de toros. Y eso a mí me sorprendió, porque ya sabía que eso valía la pena. Le dio más sonoridad, le dio más solidez a lo que yo estaba haciendo. Y juntos a esa edición se está Mario Pérez parado en la puerta. Y lo llamo a Mario. Y fue completo, Mario cantó. Cantó. Entonces, yo estaba enloquecido. Además, hay otras cosas interesantes. ¿Quién se acuerda de la magnolia que hay en la calle Artigas? No. Es un árbol, pero vale la pena verlo a esa magnolia, ¿no? Y en la cuadra bullanguera, ver los comercios verseros, los versos que ellos emitían en los periódicos, uno y otro. Yo qué sé, hay un montón de cosas que no son solo murales. El circo de Tony Lowandi, que era un... Bueno, el circo del Tony Lowandi este año cumple 100 años la llegada a Rosario. Va a Salto, a Rosario, a Montevideo y creo que estuvo en Santa Lucía. Fueron las 4 ciudades que estuvo en el Uruguay. Volvemos a lo mismo, marcaba la importancia Que estratégica de todavía Rosario. tenía Rosario, porque Rosario ya venía en una recesión lenta. Que esa recesión lenta no se dio, Rosario cuando la advirtió, por una cantidad de avances urbanos e institucionales. Avances urbanos e institucionales quiere decir la plaza, la iglesia, el parque, el pastoreo, el tanque de Oce. Obras que se fueron haciendo. 80 cuadras de hormigonado en la época. Entonces se fueron haciendo en esa época en momentos críticos. Claro. Ya el ferrocarril había descentralizado. Ya había nacido Tararira, había crecido Juan Lacase. Juan Lacase seguía en pleno. Nueva Helvecia crecía. Cardona tenía ya su importancia. Y fueron restándole pedacitos, trozos de su economía, digamos. Tajito, para ir cerrando Bueno, y al final no hablamos nada de los murales. Nos quedamos con el Tony Lowandi. Este año, en diciembre, se cumplen 100 años. 100 años. El Tony Lowandi es como si llegara el circo a Moscú. El dueño, el propietario del circo, dijo, acá, en este lugar del Uruguay, es donde hemos recibido la mayor cantidad de público, el mayor éxito. 6 noches, 2.350 personas, cada una de ellas. Impresionante. No eran de acá, venía gente de todos lados. Sí. De nuevo, mostraba la importancia estratégica. Claro. El nucleamiento que se generaba en torno a Rosario. Bueno, y si hablamos del Tony Lowandi, hablamos de Tito Brum, como tú lo nombraste hoy, el cancionero. El mural de los sastres. El mural de los sastres. Decimos, viva, si quiere que ella lo quiera, vístase con Leslie Viera. Y dice, mirá, que un versito, ¿no? Y el otro dice, y dijo Celano, aunque no soy un mago, qué traje que hago. Pero esas dos sastrerías eran símbolos de un mundo de sastrería importantísimo que hubo acá. En la época que aquí se hacía todo, acá venía la tela y el traje se hacía acá. Se hacía a medida. Todo se hacía a medida. Y había clubes de trajes. Vos pagabas X cantidad por semana con la quiniela y después si ibas, tenías suerte, te llevabas el traje y si no a fin de año tenías, pagando no sé qué diferencia, tenías un sobre todo, por ejemplo. Bueno, pero Meco Lessi, por ejemplo, fue un personaje. Los Lessi eran todos constructores de nivel. La casa de Canela, si la conocen, Sí. en el jardín, esa casa es preciosa, la hizo en 1870 y después la reformó en 1905 Pedro Lessi. Vino gente que de Calabria eran, y Roelli, eran otros italianos también, que llegaron acá. Y Lessi, uno de los Lessi
el padre se da cuenta de que no, el padre de... Que no sería para la construcción. Exactamente. Y dice, te vas a Buenos Aires a estudiar sastrería. Fue a la Academia Albertini y allá habían hecho un sastre de nivel. Y fue tanto el éxito de él acá que lo capturó Montevideo. Se lo llevó García Lamela, el Coloso, y Pablo y Blanco. Yo no sé si tú, que sos tan joven, llegaste a conocer en Rondó y Mercedes una casa que decía Pablo y Blanco, un luminoso de gas. Bueno, precioso, luminoso, el más lindo que tenía Montevideo. Pero después se va a London, París. Y en el London, París es el jefe de los sastres. ¿Sí? Es decir, que era el Godín del fútbol de Uruguay. Bueno, este era el Godín de los sastres. El Godín de los sastres. Y era de acá, el Meco Lesi, Américo Lesi. De esa historia hay muchas. Tajito, hablaríamos días seguramente de este tema, y esto es lo lindo de una entrevista cuando uno se queda con más ganas, se queda con hambre de más historias. Simplemente hoy, Rosario mirado hacia el futuro, ¿cómo lo sueña Tajito? ¿Cómo quisiera que fuera Rosario? Y bueno, yo lo quiero ver con una ciudad que el turismo le dé otro toque, que levantemos, no estamos en el primer escalón, que subamos 3 o 4 escalones, que tengamos los fines de semana 4 o 5 ómnibus. Ya el otro día teníamos 4 ómnibus, un domingo y andaban perdidos, totalmente perdidos, porque no tenían guías. Entonces eso es malo. Y te digo malo porque nos pasó con la Virgen a nosotros. Cuando la Virgen lloró, acá aparecieron los domingos y los sábados 8 a 10 ómnibus, y la gente se iba mal, porque no había servicios. No había servicio. Nadie sabía contar la historia. Nadie se contaba la historia y la gente se iba diciendo, a este pueblo no quiero más. Nosotros teníamos 2 ómnibus que venían todos los fines de semana y dejaron de venir esos ómnibus. Perdimos contacto. Por favor, no estoy contra la Virgen. Estoy diciendo una realidad objetiva. Se perdió en ese sentido porque no estamos preparados. Entonces yo pienso que vamos a tener un gradual desarrollo. No estamos para un desarrollo acelerado, ni tampoco sirve. Porque en esas ciudades que crecen rápidamente a veces tampoco hacen el camino correcto. A mí me conforma que la gente viva bien, que viva mejor, que tenga calidad de vida. No me importa si tenemos 12, 14, 15, 20, no. Si somos 10.000 o 11.000 habitantes, que esa gente viva bien. Y que tengamos una resonancia zonal, regional, que yo ya la veo acá. Porque a veces me encuentro con gente de Colonia en la costanera del Arroyo, o me encuentro con gente de otras localidades almorzando en un restaurante aquí, que no hago nombres porque no corresponde. Jens Schou, el hijo de aquel inmigrante danés y de aquella descendiente de franceses, aquel hijo de Taje que le dio el seudónimo Tajito, muchísimas gracias por este diálogo. Bueno, yo te doy las gracias a ti y te pido disculpas, o les pido disculpas por esa forma así un poco desordenada, pero entusiasta, ¿viste? Por estas cosas que las siento desde el fondo de mi corazón. Así que un saludo para toda aquella gente del departamento que me conoce a través de las excursiones, o mis queridos exalumnos que andan por ahí y que se estarán recordando alguna anécdota de la época. Historias apasionadas, quizás desordenadas, pero con mucho corazón. Son historias de acá. Esta es otra entrega para compartir junto a ustedes a través de RO Televisión y a través de Radio del Oeste, historias de nuestros pueblos, historias de este pueblo chico nuestro, de esta comunidad. Gracias y hasta un próximo encuentro.